las fichas con la información, ¿cierto? De cada cultivo. Acá, por ejemplo, yo tengo la ficha de la sandía, por poner un ejemplo. Entonces, en esta ficha, que yo les sugiero que usen, ¿cierto? Consideren todas las máquinas requeridas para la labor. Si vamos al trabajo, lo primero que les pido, ¿cierto?, es generar esta tabla con los distintos cultivos y vamos enumerando, ¿cierto?, las distintas operaciones que se tiene que hacer para cada cultivo. Entonces vamos al Excel, abrimos un Excel y en el Excel vamos a colocar entonces vamos a identificar primero las columnas. Esto lo puedo agrandar. Vamos a identificar, ¿cierto?, las columnas primero con el cultivo. En este caso voy a poner un ejemplo. Sandía, sí, para variar el tamaño. Eso, tomada la ventana. Colocamos la superficie en hectáreas. Y colocamos las operaciones. Si se fijan acá, para identificar bien. Profe, ¿por qué coloco 6 y automáticamente coloca cultivo? O sea, estoy siguiendo un poco el formato sugerido, ¿cierto? Acá se coloca la superficie, el cultivo. Eso lo puedo modificar, en verdad, si respetamos estrictamente el formato. Primero la superficie, después el cultivo, que cada grupo tiene 3 cultivos que vamos a tratar. Yo les sugiero que acá coloquen un número, por ejemplo, vamos a numerar 1, 2, 3. Ustedes pueden, una vez que numeraron algunas celdas, ustedes pueden pescar este cuadradito y se sigue numerando correlativamente hasta donde ustedes necesiten, 10 por ejemplo. Si ustedes quieren modificar el ancho y todo que sea el mismo ancho, pescan todas las columnas y modifican la primera solamente, al ancho que ustedes necesiten. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo. ¿Cómo creen que se le está cortando la transmisión? Seleccionamos todas las columnas y el ancho de todas las columnas lo puedo dejar uniforme seleccionándolo y modificando la primera. Ahí voy. Ahí voy. ¿Vale? Yo puedo acá agrupar, porque esto es el identificador, puedo agrupar todas las celdas, las selecciono para que me queden una sola cosa, no me queden varias columnas. Y acá coloco acá. Vamos a combinar y centrar. ¿Se fijan? Yo quiero que, como hay el identificador de todas las operaciones, quiero... Dios. Esperen que esta cuestión reaccione. Ya, ahí parece que está funcionando. Quiero combinar las celdas.
Todo esto por un tema de formato. En general, eso es lo primero que deberíamos ver, el formato. Entonces quiero combinar estas celdas digo, y voy a este campo que dice combinar y centrar. Y puedo combinar y centrar. Y ahí me queda un solo campo y me va a identificar todas las operaciones. Se fijan que acá me quedo como desfasado. En el fondo, ¿cómo yo podría dejarlo mejor? Por un tema de formato simplemente, chicos. De nuevo, si yo quiero combinar todas estas celdas, voy a este campo que dice combinar y centrar, voy a la pestañita, combinar y centrar. Y ahí se me deshizo y ahora lo volví a hacer. Entonces, para que me quede ordenadito, yo les sugiero hacer lo siguiente. Esto lo pueden mover, lo seleccionan y lo mueven, ¿no? A donde quieran, la verdad. Y vamos a combinar estas dos celdas. Entonces, para eso, aprieto esas dos celdas, aprieto control para hacer una nueva selección sin que pierda la que ya hice. La seleccioné ahí con el mouse, aprieto control y seleccioné las otras dos celdas. ¿Se entiende? Entonces selecciono estos dos, aprieto control, lo mantengo apretado y selecciono las otras dos celdas y combino también. Y ahí me quedan combinaditas. ¿Para qué? Para que me quede, perdón, acá vamos a volver a colocar superficie. Entonces hay que agregar, combinar y centrar o solo combinar celdas. Puede ser combinar celda, no, después tú lo puedes centrar a tu gusto. Y ahí coloco cultivo. Esto ya no me sirve, ¿cierto? Lo dupliqué. Y acá coloco los cultivos, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos el formato prácticamente listo. Acá yo lo puedo centrar. A mí me sugiere acá una forma de centrar para que quede más bonito, ¿cierto? Lo selecciono para que me quede centradita la letra en el campo. Recuerden que estamos emulando, ¿cierto?, esa tabla con las operaciones asociadas a cada trabajo. Entonces, yo lo que quiero replicar es esto. Lo que me falta por colocar acá, estas son operaciones mecanizadas, es un campo nuevo para las fechas. Las fechas acá clave son 4. Esto está en la evaluación. Fecha 1, inicio de preparación. Fecha 2, inicio de siembra, etc. Tengo 5 fechas clave. Entonces yo en el Excel voy a colocar, ¿cierto?, en números romanos. Voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto correspondería, ¿cierto?, a las fechas. Entonces, acá hago un nuevo campo, lo combino. Voy a este campo de nuevo, combinar y centrar. Y coloco fechas. Ya, entonces, perfecto. Acá se fijan que quizás estas columnas me quedaron muy anchas, porque lo ideal es que esto yo lo tome y después lo pegue en un Word. Que sea una tabla, ¿cierto? Me quedo muy grande, estoy ocupando mucho espacio, entonces puedo seleccionar todas las columnas y achicarlas todas igual por igual, de esa manera que les muestro en la pantalla. Acá puedo hacer exactamente lo mismo. Acá me falta combinar. Ahora voy a combinar. He equivocado. Ahí sí.
Selecciono nuevamente todos los campos y los llevo a un ancho para dejarlo todo más o menos uniforme. Y ahí tengo mi tablita. Y esto yo después lo puedo cerrar lo puedo seleccionar todo. Y acá en este campo que dice borde, o sea, puedo desplegar este campo. Y puedo generar y agrupar, ¿cierto? Generar la tablita ordenadita con las separaciones correspondientes. Y acá puedo hacer lo mismo. Yo lo sugiero que para que no quede tanta línea que es confusa, dejarlo cerradito los campos principales, de esa manera como les muestro el imagen. Entonces lo que faltaría por hacer es enumerar a qué corresponde la operación 1, a qué corresponde la operación 2, etc. Y esa información ustedes la tienen, ¿cierto?, de las fichas para cada cultivo. Por ejemplo, acá en la ficha de la sandía tengo 4 labores. Yo puedo copiar esto. Puedo copiar esto. Sí. Copiar. Usted, ojalá tengan ya descargada una ficha para hacer el ejercicio. Copien la ficha. Busquen una ficha, algún cultivo que a ustedes les sirva. Acuérdense que esto lo pueden buscar como ficha técnica de cultivo, van al link, después van a región metropolitana y buscan el cultivo que le asignado. Y acá yo puedo descargar la ficha, ¿cierto? La voy a descargar de nuevo. Abro la ficha, ¿cierto? Y en las fichas a mí me sale nuevamente, insisto, todas las labores. Se fijan que acá me cambió un poco lo que le estaba mostrando, porque lo que yo había hecho antes era descargar una ficha para la región de Arica. Descarguen una ficha correspondiente a la metropolitana y algún cultivo que necesita. La tenía, ¿eh? Creo que le salió nada. Tenemos zapallo de guarda, pepino de ensalada y sandía. Ya, pues entonces ustedes busquen alguna ficha que les sirva, ¿cierto? En este caso yo descargué la ficha de la sandía y acá tengo una serie de labores. Selecciono todo esto, lo copio, voy a mi Excel y pego. Se fijan que para evitar esto ustedes pueden trabajar no sé si sabían, pueden trabajar en distintas hojas de trabajo. Entonces, para no mezclar cosas y dejarlo ordenadito, dejemos la lista de las labores en una hoja distinta, para no desconfigurar el formato que ya hicimos. Entonces acá yo voy a hacer de nuevo el procedimiento, esta ficha no me sirve. Ojalá. Acá ya tengo copiado, ¿cierto? Y acá en la nueva ficha voy a enumerar. Ya, esperen. Bien, bien. Esperen, chicos. ¿Qué le pasó? Se lo cuidado.
Ya. Dame un segundo aquí. Estamos experimentando problemas técnicos. Ahí parece que está. Ya. Nosotros habíamos copiado entonces las labores. Acá vamos a pegar, ¿cierto? No, está bien. Entonces colocamos pegar. Yo lo puedo hacer botón derecho. Puedo seleccionar cómo pegar la información. ¿Cierto? Y ahí, ¿cierto? Pegué lo mismo que está en la ficha. Esto yo lo puedo agrandar. Si yo quiero, ¿cierto? Aquí no queda, quiero dejar todo uniforme, entonces para que eso pase, puedo seleccionar todas las filas y llevarlas a un ancho uniforme ahí, por ejemplo. Y acá yo enumero, coloco el número de la labor, ¿cierto? Y coloco 1, 2 y yo selecciono para enumerar y hay un cuadradito verde ahí, ¿cierto? Yo desplazo y me enumera automáticamente. Creo que eso tiene que ser en la misma hoja. Puede ser una hoja distinta. Acá yo tenía en la hoja 1 la tabla general de las operaciones y acá, ¿cierto?, las labores. Entonces estas labores corresponden a qué. Acá yo tengo labor mecanizada y los implementos requeridos, ¿cierto? Acá no vamos a ir en tanto detalle. Vamos a simplemente enumerar las labores, las operaciones mecanizadas. ¿Ya? Esto se me ve en un formato que no es uniforme, entonces puedo seleccionar todo y selecciono un formato. ¿Qué formato era este? AutoSmart. Entonces, todo en el mismo formato y en el mismo tamaño. Y ahí me queda todo igual. Esto sería entonces labores mecanizadas para sandía. ¿Ya? También podríamos, por ejemplo, yo acá les voy a colocar el ejemplo, digo, de otro cultivo, como es el maíz de, ¿qué era esto? Maíz de grano, como un ejemplo, ¿cierto? Y acá tengo otras labores asociadas. Todo esto ustedes lo descargan, ¿cierto?, de las fichas técnicas de cultivo de INDAP. Entonces acá tengo que habilitar. Arribita me decía que no podía hacer nada, tenía que habilitar la ficha. La acabo de habilitar. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar estas labores. ¿Cierto? Copiar. Y las voy a llevar a mi Excel. Y lo que yo les sugiero es colocarlas acá, pegar, ¿cierto? Acá en la isla. Acá, si se fijan, hay ciertas cosas que se van a repetir. Entonces para eso nos sirve un poco comparar. Entonces acá, por ejemplo, la aradura, esto podría ser quizás equivalente a la aradura de vertedera. El rastraje es lo mismo que el arrastre. Se preguntarán por qué están con nombres distintos, porque en estas cosas de las tablas de información generalmente nunca se ponen de acuerdo en los formatos ni en los nombres. Eso pasa casi siempre. Entonces
tratamos de hacer una cosa equivalente a la otra. El arado de vertedera podríamos hacerlo similar a la aradura, el arrastre al rastraje. El tractor acequiador lo podríamos hacer equivalente a la acequiadura. Se fijan que un tractor acequiador en sí mismo no es una maquinaria. Estas son las cosas, los cachos que nos dan siempre las bases de datos. Poner una cosa pero quiere decir otra. Entonces, obviamente acá se refiere más bien a un acequiador, que es un implemento. No es un tractor que solamente acequia. Entonces, acá podemos dejarlo como todo igualito, ¿cierto? Como acequiador. El acarreo de insumos, como me sugería un compañero, en sí mismo no es una labor mecanizada, así que lo podría eliminar. No es una labor asociada a un trabajo, ¿cierto? Propiamente tal, mover cosas. Entonces lo puedo eliminar, ¿vale? También acá, un camión de bins, yo lo eliminaría también. Entonces acá, ya no están quedando, para al menos la sandía, 5 labores. Entonces, acá yo no tengo una sembradora. Entonces, no tengo con qué compararlo a la sandía. La sandía no se siembra normalmente, la sandía se coloca, se planta. Uno manda a hacer los almácigos y después uno los planta, lo puede hacer con maquinaria o no. Como esto es agricultura de pequeña y mediana escala, esto se hace principalmente con personas. No hay una plantadora acá, ¿sí? Entonces, eso es lo único y ya podríamos hacer equivalente entre una ficha y otra. Y todas estas labores ya serían distintas, ¿cierto? Si se fijan, acá tengo una rastra, tengo un arado surcador con aporte. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Que podemos empezar a comparar peras con peras. Esto sigue siendo 1, esto sigue siendo 2, esto sigue siendo 4. Y acá yo empiezo a enumerar cosas que no había enumerado anteriormente. Entonces esto sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá puedo eliminar cosas también. Tractor con coloso, en estricto rigor no es una operación, lo podemos ignorar, que es transporte principalmente. Entonces pues, lo podemos eliminar. Y esto lo podemos desplazar. Entonces hasta ahora tenemos 11 labores distintas que se pueden hacer entre dos cultivos. Entonces esto puedo copiar, puedo pegar, y acá serían operaciones mecanizadas pero de maíz grano. Y podría quizás pensar en colocar acá también una tercera ficha, que acá tengo el melón. Vamos a ver el melón. Habilitamos, ¿cierto?, la hoja, y acá en el melón tenemos estas labores. Entonces, hacemos el mismo ejercicio. Pegamos, ¿cierto? Y empezamos a comparar peras con peras. La aradura sigue siendo la misma, el rastraje sigue siendo el mismo, la melgadura se comparte, si se fijan, con el primer cultivo. Entonces está bien ahí ubicado. Desinfecciones es un poco general. ¿Qué máquina me desinfecta? Más bien se refiere a un aplicador, ¿cierto? No queda muy claro cuál es la operación de desinfección. Es un insecticida, un fungicida, entonces lo ignoramos en este caso particular, porque no define bien qué máquina hace eso en estricto rigor. Cultivación y aplicar fertilizante.
aplicación de fertilizantes y agroquímicos. Cultivar y aplicar fertilizantes son dos labores distintas, lo podemos separar. ¿Ya? Entonces igual ustedes tienen que, igual a ustedes se les da la información, pero tienen que un poco procesarla, porque hay cosas que acá que yo puedo modificar siempre. Entonces acá coloco aplicación fertilizante. Y acá coloco cultivador. Ustedes ya saben lo que es un cultivador, ¿cierto? ¿Dónde tengo un cultivador? Acá ya... ¿En alguna parte tengo cultivador? No. Entonces, es un nuevo número, una nueva labor. Entonces recuerden que vamos enumerando cosas distintas en la medida que tengo distintos cultivos. Estoy hablando solo, ¿alguien me sigue? ¿Están siguiendo con Ya, perfecto. Entonces esa es la idea. Ir enumerando cosas distintas y las cosas que se comparten las numero con el mismo número, obviamente. Entonces acá la carrera de insumos, como le había comentado, lo puedo eliminar porque no es una labor en sí misma. Ay, los que se repiten, eso los voy eliminando, pero No. no son números. No, es que hay algunas labores que no son... En la carrera de insumos puede ser una camioneta, o sea, Una camioneta, un tractor, una carretilla. tractor, una carretilla, entonces lo elimino un poco y no es una labor mecanizada en sí misma, lo puedo eliminar en el fondo. Entonces lo elimino. Cosecha y acarreo, ¿esto se repite? Sí. Cosechadora automotriz. Y cultivador es una labor que todavía no había mencionado anteriormente, lo puedo tratar como una nueva labor entonces. Y le asigno 12. Entonces el resultado de todo esto es que tenemos entre 3 cultivos 12 operaciones distintas, que ya identificamos cada una por separado. Entonces esto se ve un poco desordenado, le vamos a dar el mismo formato a todos. Le vamos a dar un tamaño de 12 a todos. Vamos a tratar de mantener el mismo ancho para todas las filas, ¿cierto? Y le puedo modificar, ¿cierto? Estas líneas que me dan confusas, yo puedo seleccionar todo, eliminar, y aquí recién puedo empezar a ordenar el tema. Entonces esto lo puedo dejar como el encabezado. Esto vendrían a ser labores, ¿cierto? En este caso de melón. La idea es que ser lo más ordenado posible para entregar la información. Acá puedo repetir el número, copio y pego básicamente. Entonces acá dejamos el encabezado, lo podemos dejar todo en el mismo formato, ¿cierto? Y acá para el orden podemos, ¿cierto?, agrupar todo. Recuerden que con control ustedes pueden seleccionar por separado cosas. Ya le voy a dar entonces, y así le asigno un orden y queda un poco más ordenado. Esta columna me quedó muy ancha, lo puedo achicar y lo puedo dejar así. Lo puedo dejar todo con el mismo color de fondo, que puede ser sin relleno. Y se fijan que ahí me queda bastante más ordenado el cuadro. Puedo seleccionar con control distintas columnas y dejarlas del mismo ancho, seleccionando la primera columna simplemente. Puedo hacer lo mismo con las columnas de las operaciones, trato de dejarlas todas del mismo ancho. Y ahí me queda bastante más ordenado. Al tiro. Exactamente. Primero enumeré y eliminé lo que no me servía en la primera labor. Después coloqué la lista de la segunda y empecé a ver qué se compartía. Y los coloqué en la misma fila. Lo que no se compartía les di un nuevo número. El tercer cultivo hizo exactamente lo mismo, ver lo que se repetía. Lo que no se repetía le asigné un nuevo número. Empecé a
por ejemplo, acá en los cultivos anteriores no había un cultivador asociado. Entonces lo enumeré como algo distinto. ¿Cierto? Entonces, acá en total, si se fijan, ya es mucho más fácil entender que tengo 12 operaciones distintas. Y esas 12 operaciones, ahí sí las puedo... Acá yo por lo menos había dejado hasta el 10. Yo tendría que agrandar un poco, porque todo esto va en la lógica de que yo voy a enumerar las operaciones y después en esa tabla general asigno a las distintas cosas las operaciones que se repitan, a las cosas que en el fondo ordena un poco el gallinero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a llevar el resultado de esto, digamos, a esta tabla general. En la tabla donde enumeré todas las operaciones tengo 12, que cortan. Entonces, podemos esto desplazarlo, ¿cierto? Y me da problema. Entonces, porque se desconfigura. Entonces, acá es tan sencillo como seleccionar la columna y decir insertar. En la columna no, quiero sumar un nuevo campo, coloco insertar. Entonces ahí puedo colocar las operaciones que me faltan. Entonces acá tenía sandía, tenía maíz grano y tenía melón. Y yo le voy a inventar las superficies porque es un ejemplo. Acá tenía 3, 2, 5. Esas son las superficies en hectáreas. Entonces voy por orden, obviamente. La sandía tenía 5 cosas distintas, ¿cierto? Entonces acá es fácil. Le coloco una X hasta el 5. Entonces desplazo, simplemente me quedan 5 campos, ¿cierto? El maíz de grano, ahí es un poco más complicado. 1, 2, 4, 6. Entonces una forma que podría simplificarles, copiar esto. Y acá ustedes lo van a pegar, pero no van a pegar de cualquier manera, porque una selección así la quiero pegar así para que me se vea para el lado, ¿cierto? Entonces yo lo puedo pegar con transponer, y ahí me queda, en vez de X me va a quedar el numerito, pero se entiende, ¿cierto? Lo que copio así lo puedo pegar, como una fila. Pero ustedes lo pueden hacer mecánicamente y hacerlo, se van a demorar 5 segundos más, ¿no? Pero es una forma más rápida de hacerlo así. Entonces acá donde hay un número le coloco una X. Entonces copio y voy seleccionando los campos donde quiero que vaya una X. Y aprieto Enter y tengo ahí, ¿cierto?, los campos. En el melón vamos a hacer lo mismo. Copio, ¿cierto? Y acá al pegar voy a seleccionar transponer. Entonces mucho más sencillo así. Entonces todos los números los voy a sustituir por X. Copio una X y la pego en los campos donde hay un número. Y así rápidamente tenemos ya nuestra tablita, que es exactamente lo mismo que aparece acá, ¿cierto? Acá, ¿qué nos faltaría entonces? Nos faltaría colocar las fechas. Fecha de siembra, eso aparece, ¿cierto?, en la evaluación. Fecha de inicio de preparación, inicio de siembra, término de siembra. Eso lo podemos ver en las fichas. Por ejemplo, en la ficha de la sandía. Tenemos
un inicio o una plantación, no una siembra, una plantación. Y a mí me dice que en agosto y septiembre. Entonces acá ustedes se tienen que casar con un valor. ¿Cuándo van a plantar en este caso? Pueden colocar la quincena de agosto, por ejemplo. El 15 de agosto del 09. Ese día es feriado, profe. ¿El 15 de septiembre? No, de agosto está hablando, ¿no? De agosto, sí, es cierto. Sí, pues feriado. ¿Se fijan que automáticamente les reconoce la fecha? Eso es un cacho. Siempre. Que yo quiero poner una fracción, por ejemplo, y te automáticamente entiende que es una fecha. Es un clásico. Entonces, para que eso no ocurra, porque yo quiero colocar de una manera y no de otra, yo le asigno un formato que se copie lo que yo quiero, o quede lo que yo quiero que aparezca. Eso se ve en estilo de celda. No, falso. Acá. En formato de número contabilidad. En ese signo peso ustedes le pueden dar el formato que ustedes quieran al campo. Entonces acá le vamos a seleccionar era ahí arriba, donde en ese campo que dice formato de número, ahí sí, ¿verdad? Ahí ustedes le van a asignar un valor de texto o un valor de número, ¿verdad? Entonces ahí queda el valor de número y ahí no se debiese modificar. Vamos a ver, el 15 del 09, veamos cómo. Bueno. Y si le pone texto, póngale texto, pues. A ver, pongámosle texto. Ahí sí. No, calma. 15 del 09, vamos a ver cómo nos va. Ahí nos quedó ahí. Era texto. Era texto. Y ese ejercicio lo van a hacer con toda la. Entonces, se siembra la quincena de agosto. El inicio de preparación. Es inicio de preparación, me equivoqué. Entonces es fácil, lo cambio a la siembra. Me había equivocado ahí. Entonces, ¿cuándo empieza la preparación? En mayo, junio. Pongámoslo en junio. El 1 de junio, que sería el 01 del 06. Mismo problema, pero eso se puede, ya sabemos cómo modificar. Lo dejamos como texto. 01 de junio. Y ahí voy rellenando todos los campos. La tercera fecha correspondería entonces a término de siembra. En la ficha a mí me aparece que la plantación en este caso, que por razones obvias no siempre yo lo puedo modificar, ¿cierto? Es inicio de plantación, inicio de siembra. ¿Entiendes? Lo mismo, que inicio cuando yo empiezo a establecer el cultivo. Y ahí me dice acá que el inicio de... ¿Dónde está la plantación? Ocurre en un mes básicamente, entre agosto y septiembre. Entonces le coloco el mes siguiente, que me debiese demorar al menos 15 a 30 días en hacer la plantación, ojalá menos, obviamente. Entonces termino de plantar, digamos, vamos a darle 15 días a esto, el 30, porque estar plantando durante todo un mes es un poco mucho. Lo vamos a dejar en 15 días la plantación. Y así, ustedes van rellenando con la información. Ustedes se darán cuenta que no viene esto listo, ustedes tienen que interpretar un poco la información. El inicio de la plantación, inicio de siembra, cuando termino de sembrar, me voy a demorar un mes en sembrar. Idealmente no, achicarlo a 15 días. Todos esos datos ustedes los van rellenando en esta ficha inicial. Y cuando tengan esto claro, ustedes tienen que hacer la Gantt.
la Gantt, ¿cierto? Debiese ser algo parecido a esto, ¿cierto? Donde hay cierto... donde hay un cultivo, donde hay meses. Entonces acá puedo hacer lo mismo, enero, febrero, y en vez de ir uno por uno, yo puedo pescar y me pesca hasta diciembre. Entonces ahí tengo los 12 meses del tiempo. Pero ese es el mes. El mes yo debiese considerar, hay algunas cosas que nos ocurren más de una cosa en un mes. Entonces yo no quiero dejar una columna por mes. Debiese dejar al menos 4, por 4 semanas, ¿cierto? Claro. Entonces, eso lo podemos modificar, eso, ¿cierto? Dejamos... un segundo. Esto para simplificarlo lo puedo hacer más chico, ¿cierto? Entonces acá pescamos y le asigno, ¿cierto? 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 3 y semana 4. Y hago el mismo ejercicio y esto va a demorar un poquito más, ¿cierto? Para todos los meses. Y voy, y para mayor orden, ¿cierto? Lo puedo agrupar en agrupar y centrar. Entonces ahí me queda bastante más claro el modo. Entonces, se puede hacer eso con los 12 meses por la ida. Y acá yo voy a colocar entonces el cultivo. El cultivo. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar la sandía, el maíz grano, higuera, melón tuna. Ya, entonces acá yo voy a asignarle, ¿cierto? un periodo a cada una de las operaciones dependiendo del mes, ¿cierto? Yo lo puedo agrupar esto de esta manera para ordenarlo un poquito, ¿cierto? Entonces, la idea es que no quede una ensalada, que quede más o menos ordenado. Entonces acá es lo que yo les explicaba, que yo puedo colocar los tiempos en semanas, porque lo vamos a dejar así. Demora 1, 2, 3, 4, ¿cuántas semanas dura? Y esto es lo que ustedes tienen que determinar para todas las labores que van a realizar, que ustedes ya detallaron previamente. Tienen que asignarle una capacidad de trabajo a 2 operaciones distintas. Vamos a hacer el ejercicio con las primeras. Tenemos esas labores. Yo insisto que pueden hacer cuantas tablas como ustedes quieran, entonces lo podemos, ¿cierto? Lo podemos organizar de la siguiente manera. Acá tienen sus labores, ¿cierto? Entonces voy a tratar de desglosar esto un poquito para lograr la capacidad de trabajo. Acá tengo, se me desconfigura, ¿se fijan? Cuando yo pego eso, se me desconfigura. Para que eso no ocurra, lo puedo pegar manteniendo el ancho de la columna de origen. Entonces así es mucho más fácil. Entonces, haciendo una ayuda de memoria, para yo saber cuánto se demora en hacer un trabajo, que es lo que voy a poner en la Gantt, tengo que calcular la capacidad de trabajo teórico. No le voy a poner el efectivo, solamente el teórico. Y para eso necesito una velocidad por un ancho por 0,1. Creo que eso era la forma de calcular. Entonces cada labor va a tener una velocidad.
escala o va a tener un ancho de máquina. Y eso ustedes lo pueden ver en las tablas que yo les dejé. Entonces, nosotros podemos tratar de hacerlo lo más automático posible este cuento. Entonces acá yo puedo ir numerando las cosas con que voy a calcular. Acá necesito velocidad. ¿En qué unidad? No, kilómetros por hora. Al ladito puedo colocar el ancho. Siempre importante el tema de las unidades. Y acá el factor, en el fondo, siempre es el mismo. Son dos cosas que tengo que calcular por cada máquina, la velocidad y el ancho de esta máquina. Acá voy a inventar, si no me equivoco, bueno, nos vamos a apoyar un poco en la clase. Esa clase era capacidad de trabajo maquinario. En esta clase les muestro cómo se calcula eso, ¿cierto? Dame un segundo. Era acá. Ahí sí. Eso es lo que quiere calcular, chicos. La capacidad de trabajo que les va a dar en hectáreas por hora. Entonces ustedes tienen, esto está en la clase... en la clase 4, donde nosotros vimos, ¿cómo? Está subido ya. Todo está subido. Esto tiene que estar en metros. Acuérdense que las famosas unidades siempre nos van a perseguir, así que tenemos que ser ordenaditos con eso. La velocidad en kilómetros por hora. Y con eso nosotros debiésemos, si lo multiplicamos por 0,1, nos debiese dar un resultado en hectáreas por hora. Entonces, si volvemos al Excel, bueno, antes de volver al Excel, acá en esta tabla yo les dejo algunos coeficientes, pero me parece que también le incluía la velocidad. Bueno, esa información la tienen que indagar ustedes también. Vamos a que un compañero de hecho hizo ese ejercicio. La velocidad para hacer una aradura, me parece que eso es más bien rápido, vamos a hablar de unos 8 kilómetros por hora. Y el ancho, ustedes tienen, no quiero que a mí me hagan una investigación exhaustiva por cada una de las 12 máquinas, sino que vean en internet una máquina y averiguan el ancho que tiene y qué velocidad debería operar. Por ejemplo, yo busqué en internet una máquina que tiene un ancho de 8 metros. Voy a ser más creativo, lo voy a poner 6 metros. Y ahí voy rellenando la información para las 12 operaciones que yo ya tenía, ¿cierto? Y me faltaría una. Entonces ahí tengo las 12 operaciones, tengo que buscar esta información para 12 cosas distintas. Insisto, no les voy a pedir que hagan una investigación exhaustiva de cada una de las máquinas, sino que informen con una búsqueda rápida en internet qué ancho puede tener esa máquina y a qué velocidad debiese operar. Para 12 casos distintos como en este caso particular. Entonces, por ejemplo, la aradura, voy a suponer que tiene una velocidad de operación, esto es más de hecho, son como 10 kilómetros por hora. Y acá calculo, yo una vez que tenga todos los datos abajito, y acá voy a inventar, muy inventado, para efectos del ejemplo, estoy inventando. Y acá le coloco el ancho, 7, 9, 3, 4, 12, 4, 5, 7, 9, 10, 2. Estoy inventando ya. Entonces acá le ponemos la fórmula, pues, chicos. La fórmula es
¿Y ustedes saben hacer fórmula en Excel? Ya. ¿Cómo se hace una fórmula en Excel? Ecuaciones arriba. O igual. Igual, ¿cuál es la fórmula? Si respeto las unidades, multiplicar simplemente. Era metro. Velocidad por ancho por 0,1. Entonces coloco Tiene que ser selecciono el casillero, por. lo multiplico, la multiplicación en Excel es el asterisco, por cierto. ¿Ven? Esa es la multiplicación. Lo multiplico por el ancho y lo multiplico, digo, finalmente por 0,1, que es un valor que siempre va a ser el mismo, eso no, ya está. Y esta fórmula yo la desplazo hacia abajo y me da el resultado para todo. Entonces acá voy a tener la capacidad de trabajo para todas las operaciones, y esa capacidad de trabajo me debiese dar, si respeto ¿Hora las por unidades, hectárea? en hectárea hora. Ah, En hectárea por hora. Entonces, el principal desafío que van a tener es asignarle una velocidad y un ancho a las operaciones que a ustedes les resulten de las tres cultivos que van a tener. Y después ustedes simplemente aplican la fórmula y les va a calcular automáticamente para cada una de las operaciones. Ahora, ¿cuánto se da en el Excel? A mí me interesa no ese valor, me interesa saber cuánto me voy a demorar en hacer la operación, ¿cierto? Para ponerlo en Excel, en la carta Gantt. Entonces, si tengo hectáreas hora, tiene que multiplicarlo por las hectáreas, ¿no? tengo que multiplicarlo por la hectárea de cada cultivo. En este caso la sandía, vamos a ir por partes. Esto es, chicos, esta tablita, son los mismos datos, pero van a tener que, acá le voy a simplificar, para la sandía. Tiempo sandía le voy a dar. ¿Ya? Entonces esto lo voy a dejar separadito para que se entienda, ¿cierto? Tiempo sandía. Entonces en el tiempo sandía yo voy a hacer lo siguiente. Yo sé que la sandía tiene una superficie de 3 hectáreas, perdón. Entonces acá voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por 3. Entonces va a demorar 18 horas en hacer una herradura. Y esto, como 3 multiplica todo, desplazo y me va a dar el tiempo de cada una de las operaciones. Entonces ahora puedo hacer lo mismo para el tiempo maíz. Entonces pesco el resultado de la CTT y lo multiplico por la superficie del maíz, que yo sé que son 2 hectáreas. Entonces multiplico por 2 y desplazo. Y tiempo maíz, tiempo melón. La superficie son 5, entonces multiplico la CTT por la CTT por 5 hectáreas. Y ahí yo ya tengo asignados los tiempos que vamos a demorar en hacer todas las cosas. Hacerlo en Excel simplifica mucho, porque me permite calcular un poco más rápido todas las cosas en vez de hacerlo en lápiz y papel. Entonces yo acá nuevamente desplazo simplemente por abajo y tengo un resultado. Y recién con este valor yo puedo empezar a hacer mi carta Gantt. Entonces, por ejemplo, para la sandía, la herradura va a ser, y acá lo voy a marcar, dejar marcadito, va a ser de 18 días.
¿Ya? ¿Cuándo empieza a ararse? Eso lo veo en la ficha. La sandía. Esto era sandía, ¿no? Profe, una consulta. Sí. En el Excel, en la Mayo. aradura, rastraje, eso se tiene que hacer por cada una, pero en diferentes cuadrados, ¿no? En diferentes campos. Ya. El rastraje lo podemos tratar como algo distinto. Es distinto a arar. Entonces separemos, lo podemos separar. Entonces ahí vamos, y esto ya es relativamente más rápido. La aradura, a mí me detallan que parte en mayo. Entonces, yo le había dicho en este caso, la aradura en mayo, me lo da la ficha, se demora 18 días. ¿Cuántas semanas son 18 días? 2 semanas. 2 semanas y media. No vamos a ser tan detallistas porque si... Bueno, ¿No son horas o son días? ¿qué cosa? Eran 18. Estos son días. Ah, No, pues son, porque- son horas, ¿no? Ah, son horas, perdón, ya. Sí, pues no duda. Son Está horas, multiplicado chicos. hora por hectárea, vos. Tienen toda la razón, chicos. Yo decía, Son días, horas. días, ¿cómo? ¿En qué momento multiplicamos 24? Claro, horas. Por desordenado me vas. Entonces, ¿cuántos días son 18 horas? Asumamos que la jornada de trabajo son 8 horas. Son Y eso, nuevamente, para no tener que hacerlo así y con el riesgo de equivocarme, lo puedo calcular también. Entonces puedo asignar, inserto un nuevo campo 2 días y con 2 horas extra, profe. con horas extra. Que le pague 2 horas extra en días. a los trabajadores. En días. Entonces el resultado, en horas, lo divido por cuántas horas de trabajo tengo por día. ¿Cuántas horas de trabajo tengo por día? Una jornada laboral, 8 horas. Acuérdense, la fórmula siempre empieza con un igual. Entonces, un campo lo selecciono, dividido, slash, por lo que quiero dividirlo, en este caso las jornadas son de 8 horas. En este caso, ¿cierto? Entonces son 2,25 días. Y yo desplazo para que me dé un resultado, ¿cierto? Un resultado en días. Y así se me simplifica también. Son 2,25 días. Entonces eso yo en mi Gantt lo voy a representar como una semana máximo. Ninguna de estas operaciones, si se fijan, porque son muy bajos, o sea, son pocas superficies de trabajo, entonces nunca me voy a demorar acá, lo máximo que me voy a demorar, obviamente acá le asigné un valor inventado, acá, esto es completamente inventado. Pero acá, según el invento que yo hice, lo más que me voy a demorar en días va a ser la incorporación de rastrojo, por ejemplo. Entonces nada me va a demorar más de un día de trabajo en estricto rigor. Obviamente ahí inventé los datos. Entonces la Gantt, en la Gantt, ahí se lo dejo a libre elección. La sandía va a empezar a... Esto lo voy a eliminar. Entonces esto... Ya. Deme un segundo. Cuando ya tenía lista mi tablita, ¿cierto? En mayo parto a sembrar. Entonces, acá le voy a asignar un cuadradito con un color, ¿vale? Y eso sería entonces, y yo le puedo asignar un nombre en la misma Gantt. Esto es aradura. Entonces se va a demorar una semana
y empiezo a rellenar los cuadraditos de acuerdo a todas las labores que para una misma cosa, para un mismo cultivo, voy rellenando los cuadritos. Pero consulta, ¿le ponemos horadura solamente toda la semana o le agregamos la hora o días de trabajo, no? Y bueno, como esto tiene que quedar relativamente ordenado, vamos al formato que a nosotros nos sugieren, donde tengo acá una serie de, ¿cierto?, de líneas, pero no me identifica. Acá me identifica, cada línea distinta me va a identificar si es preparación, si es siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la simbología se puede hacer en base a colores. La simbología se puede hacer en base a colores. Entonces yo puedo pescar esto, por ejemplo, y digo que esto es Aradú. Y después le coloco la siembra en la primera semana de junio. Le asigno otro color, verde, por ejemplo. Entonces yo puedo copiar ese mismo color, el formato lo puedo copiar con esa brocha, para no tener que buscar el color exactamente. Entonces lo copio y acá lo pego. Y esa entonces es la siembra. Entonces le voy asignando a cada labor un color distinto, ¿cierto? Y me importa lo siguiente, que nosotros acá habíamos tenido un resultado en días. Yo quiero que este valor lo coloquen en la gama. Entonces esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en donde está el colorcito. Enter. El problema cuando yo copio cosas es que se pierde la fórmula. No se conserva. Si yo pesco y copio y pego nomás, no se conserva la fórmula original, pero eso es fácil de solucionar. O sea, en el fondo yo decido lo que voy a pegar. Acá copio y en la GAN coloco botón derecho, pegar, y le digo pegar el número que correspondía. Acá en pegar yo digo que voy a pegar y le digo pega el valor nomás y le asigno el color que habíamos visto. ¿Por qué hago eso, chicos? Porque lo último que faltaría por hacer una vez que rellenen esta tabla es ir sumando. Vamos a hacer lo siguiente, que uno de los principales propósitos de la Gantt es calcular finalmente cuántas horas de trabajo va a requerir la maquinaria. Entonces voy a sumar por cada fila, por cada columna voy a hacer la sumatoria de todas las cosas. ¿A qué me refiero? Que en cada fila, en ese campo que está bajito, le voy a colocar la suma de toda la columna para arriba. Entonces, igual, suma, y selecciono el rango, cierro el paréntesis, igual. De nuevo, yo lo puedo hacer de distintas formas, la suma. Yo les sugiero hacer algo tan sencillo como igual, suma, y selecciono el rango que quiero sumar. Y le aprieto Enter. Entonces yo después esto simplemente desplazo el resultado para el lado y me va sumando entonces por cada semana cuántas horas, porque por ejemplo acá se va a repetir, por ejemplo en el maíz de grano en la misma semana, por ejemplo, con ¿qué valor? En maíz eran 12 horas. Sí,
Bueno, recuerden que acá tengo que hacer el mismo ejercicio en cada una de las cosas, ¿cierto? Pero Orlando, disculpe que lo moleste. Lo que pasa es que me tengo que ir, ¿me puede dejar presente, por favor? Sí. Gracias. Ya, en resumen, chicos, tengo que ser bien ordenadito, cosa de llegar finalmente a mi GAN con toda la información ya asignada. De tal manera que acá, no lo había calculado anteriormente, pero vamos a inventar, me demoro 3 días en hacer esto. Entonces automáticamente me suma todas las horas para todas las semanas de todo el año y al final yo puedo sumar todos los resultados que yo obtuve. Profe. Pero ahí está Pero sumando que este los- trabajo se presenta. La hora. solo informe. Las horas totales de trabajo. Esto De todas las semanas. No, pero eso Sí, no, pero pero eso- eso eso solo. todo- texto me refiero al desarrollo sin inventar. Pero Son- el de solo se presenta. Sí, pues la hora. Solo se presenta, este se... Solo se manda. Son 2,5. Solo se manda, se manda. De 50 horas y en 5 días Son 8 horas. Entonces al final voy a tener un resultado de la suma de todo. 3 son 26. Ya. Yo nosotros teníamos antes una clase y la quiero recuperar la próxima semana en algún momento. Después lo multiplicáis Y por 8. Por eso, pues 5 por la 8. próxima semana... ¿Cómo entregan esto? La otra semana, pues, La ¿no? otra semana. Tenemos que disertarlo, ¿no? ¿No quiere que le disertemos? Lo tienen que insertar. Ay, no. Ah. Hay que. No, es suave. Ya. No te pongas creativo. Una presentación. No lo presentan. Quiero que me pongan el Excel bien ordenadito. Es suficiente trabajo. Menos mal que me. No presento mi informe. Pero voy a tratar de recuperar ahora la próxima semana. ¿Ustedes los miércoles vienen? No, pero tenemos libre. ¿Salía a terreno? Ah. ¿Y los jueves vienen? No, también, ahí tenemos también libre todo, ahí sí lo tenemos libre. El viernes. El viernes tenemos una ventana. Como de 3 horas, 4 horas. ¿El viernes? Sí. No, los viernes estoy frito. Pero podría ser un martes y alargamos 1 hora más y hacemos Sí, también. cosa de que me muestran, digamos, cómo van encaminados, los ayudo con el Excel y les puedo dar ese día y un día más quizás para que lo entreguen. ¿Este archivo lo vas a subir? Guárdalo, proceda a eliminarlo. Si quieren lo subo. Entonces no iba porque... Ya, pero la idea es que ustedes ganen el Excel. Pero es para que lo quieran. ¿Les puedo subir esto? Sí, La hoja 1, 2, 4 y y todo. Stories. Acá obviamente tienen que modificar las cosas, pero en resumen es esto, pero voy a pensar si subo esto. ¿Ustedes habían visto Excel antes? Sí. Un poquito. No están haciendo estadísticas. Ya, para ver. Un poquitito. ¿Cómo estamos? ¿Es fácil no? ¿Entendiste algo? No me digas eso. Viste que me tengo que. No, mi bici no tiene modalidad submarino. Vamos, se me ha venido por la mitad y está la chava arriba. No, tranqui.